Pues chicos, chicas de la estatuilla, estamos con Emma González, directora de Mexican, y David Malpica, director de fotografía de Mexican. Una historia de Cris y Raúl que quieren ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? De Beijing, pero pues bueno, hay ciertas complejidades, sobre todo en la competición de biatlón, ¿no? Eh, Emma, David, ¿qué tanto costó financiar la película? Los fondos, ¿nos pueden platicar acerca de los fondos? Claro, fue un poco complicado porque la película se tuvo que dividir en dos etapas de filmación. Todo esto comenzó en el 2020 durante la pandemia, fue cuando yo platiqué con mi primo sobre la posibilidad de hacer la película y retratar su travesía. Entonces en 2021 nos fuimos a Innsbruck, a donde radican ellos, bueno, radicaban, a filmar la primera parte. En ese momento entró TMF Cinema, que es la productora Mitsuko Villanueva, y nos apoyó con equipo y con un poco de dinero para poder financiar esta primera etapa, sin saber realmente que íbamos a necesitar la segunda, ¿no? Pero por cuestiones de pandemia y monetarias tuvimos que regresar, parar el rodaje, y fue hasta 2024 que logramos regresar y terminar la película. Ahí en ese momento entró Lebras, Panasonic y Cine 72, y con ellos logramos financiar la segunda parte, ¿no? En el 2024, y con eso ya cerrar toda la producción de la película. Cuando regresamos, pues nos dimos cuenta que requeríamos una postproducción muchísimo más amplia de lo que habíamos pensado, y aplicamos entonces al Focine para postproducción. Fuimos beneficiados y con eso logramos terminar la película en el 2025 y ya cerrar completamente Mexican. Okay. David, hay un tiempo en el que ustedes esperan derivado de la pandemia y de todo lo que sucede alrededor. ¿Cuáles fueron estos nuevos retos de encontrar a Raúl y Cris ya en otra etapa de su vida? Fíjate, cuando pasaron aproximadamente 2 años, entre 1 año y medio, 2 años, entre que filmamos la primera etapa y la segunda, justo por esto de ¿no? Del presupuesto, porque al principio no estábamos financiando con dinero que ahorrábamos de nuestros sueldos de dar clases de cine, de hacer comerciales, de hacer, ¿no? Chambas en otras pelis, y entonces de pronto en ese inter que empezamos a regresar ¿no? Como a la normalidad post pandemia, pasaron cosas familiarmente, un tanto cuanto, ¿no? Como tristes, nos hicieron, ¿no? Repensar la película, madurar también nosotros, y cuando regresamos a filmar a Austria, ya no era en Innsbruck, ya los dos vivían en diferentes pueblos, ¿no? Cerca de Innsbruck, uno estaba en un pueblo, Raúl, cerca de Salzburgo, y Christopher vivía en Schwaz, que es otro pueblito cerca de Innsbruck. Entonces ellos estaban más separados, ¿no? O sea, encontramos a Raúl y a Christopher más separados físicamente, ¿no? No en la amistad, más maduros. En ese inter también Christopher se casó, entonces pudimos verlos aquí en México para hablar de lo que seguía de la película, y justo, ¿no? Encontrarnos todos de nuevo, los 4 que hicimos una amistad súper chida, encontrarnos siendo un poco más sabios, ¿no? Más viejos, y eso también hizo que deceleráramos la forma en la que estábamos haciendo la película, ¿no? En cuestión técnica. Yo empecé a usar unas herramientas, ¿no? Un CineSaddle, cambié la óptica fija por un zoom, y hasta la misma ropa que usaba yo para de invierno era como mucho menos gruesa, ¿no? Porque yo iba con la cámara y con ropa de snowboard, y de repente eso era estarse horneando, aunque estábamos bajo cero, pero cuando entras en una labor física con la cámara, y además, ¿no? Yo soy un hombre grande, entonces, ¿no? Generaba más calor. Entonces fuimos regulando todo eso, y la segunda etapa es mucho más, fue mucho más medida. Controlada, ¿no? Controlada, claro.
Y Emma, junto con Marlene, la editora, tenían muy claro lo que querían, ¿no? O sea, como ya hacia dónde iba la película en cuestión narrativa. Entonces eso, como fotográficamente, también me ayudó muchísimo, ¿no? Esa claridad que tuvimos esos 2 años de empezar a editar también la película, ¿no? Porque Claro. Marlene entró después de la primera etapa. Se empezó a editar la película. Claro. Y Emma, en la cuestión del guión, sabemos que el documental pues muchas veces está prácticamente limitado a las condiciones externas, ¿no? Y hay poco control con algunas situaciones. ¿Cómo fue cambiando tu guión a partir de los eventos, por ejemplo, a los que ellos iban, o algún tipo de lesión que también se menciona en el documental con el tema de la trombosis? ¿Cómo fue trastocándose o transformándose el guión? Yo al principio proyecté, digamos, qué es lo que podría suceder cuando después de que tuve la primera plática con ellos por Zoom, me contaron cómo eran las prácticas, cómo eran las competencias, y entonces fui entendiendo un poquito el panorama. Entonces, con base a todo eso que platicamos en esa primera reunión, hice el primer guión, ¿no? Mi primera escaleta documental, proyectando que sí llegaban a las Olimpiadas, ¿no? Esa era nuestra idea, sí vamos a poder llegar a las Olimpiadas. Cuando mi primo se enferma la primera vez, ¿no? Cuando le da la trombosis, ahí fue el primer cambio de realidad, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Él ya no va a poder... Participar. Ajá, él ya no va a poder competir, ¿no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y él propuso esta nueva dinámica de, pues bueno, yo puedo ir como coach, ¿no? Y que Raúl siga compitiendo, y entonces continuamos todo este proceso, porque también para ellos era muy importante no detenerse, continuar y ver hasta las últimas consecuencias. Y eso, ese tipo de cosas me ayudaban a mí como para poder reescribir la escaleta e ir entendiendo también cómo se iba transformando tanto la vida de Chris y la vida de Raúl, ¿no? Después llegaron los bebés, también ese proceso del que habla David de edición ayudó muchísimo, porque aunque suene que fue complicado, ¿no? Que filmamos la película en 2 etapas, ese in-between entre 2021 y 2024 también nos ayudó a la editora y a mí a procesar realmente qué era lo que estábamos contando, si era solo esta historia sobre 2 amigos que tratan de llegar a las Olimpiadas, o si había algo mucho más profundo, ¿no? Que era este proceso de madurez que tenemos los seres humanos durante la vida. Claro. Y también otro de los aspectos importantes es la mexicanidad. Y creo que no solamente es en la cuestión representativa en alguna competencia, como lo hacen Chris y Raúl, sino también en la cotidianidad. Y me refiero a la cotidianidad en la forma de hablar. Creo que lo más particular tanto de Chris y Raúl es la forma en la que se expresan. ¿Hubo algún momento en el que ustedes dijeron, ay, creo que eso no puede estar en el documental? Creo que ya se está saliendo este momento de, vamos a decirle, de chorcha, se está saliendo como de foco. ¿Hubo algún momento? Sí, muchísimos. La verdad es que ellos, pues sí, tienen una forma de hablar pues demasiado Mexicana, ¿no? mexicana, por decirle de alguna forma. Y cuando estábamos en el proceso de edición, Marlene sí me dijo, oye, es que dicen demasiadas groserías. O sea, hay un momento, o sea, había momentos donde era pura grosería, como somos los mexicanos, ¿no? Entonces sí, tuvimos que pensar el montaje como tratando de editar un poquito todas esas groserías sin que perdieran la esencia, ¿no? De quiénes son ellos, pero sí bajándole un poquito el tono, porque también queremos que esta película sea familiar, que pueda entrarla a ver cualquier persona, ¿no? Claro. David, ¿alguna complicación técnica? Porque bueno, así como a veces tenemos los equipos que con unas temperaturas altísimas ya están, pero sí explotando, en condiciones pues más de bajo cero, ¿cómo se comporta el equipo técnico? Fíjate que a ver, la cámara que usamos es una cámara muy avanzada para la época que tenía. Tiene un sistema de calentamiento, ¿no? De temperatura y también de heat, ¿no? Cuando se va para arriba se inician los ventiladores, y cuando se va para abajo se calienta. Tiene este sistema que tenía la Varicam, ¿no? Usamos la EVA 1. Entonces tiene este sistema que tenía la Varicam
calentarse, ¿no? De calentamiento. Lo que no tenía ese sistema de calentamiento era la óptica, porque justo los de Panasonic me prestaron una cámara que es de montura PL, que es una montura para lentes cinematográficos muy grandes. Y entonces, la primera vez que nos fuimos, usé unos lentes Zeiss Compact Prime 2, y esos lentes de metal con cristal y eso se condensaban. Entonces, si yo entraba al wax cabin, que es el lugar donde hacen su servicio de wax, ¿no? Limpieza, ¿no? De limpieza, ahí tienen, y donde se cambian, ahí tienen calefacción. Entonces, los lentes, los objetivos, ¿no? La construcción de los objetivos, casi todos se empañaban. Entonces, parecía que estábamos, o sea, todas esas secuencias, parecía que estábamos adentro de un sauna, pero no era como la óptica. Entonces resolvimos, o yo me quedaba afuera, o si metíamos, porque hay unas mangas que le puedes poner a los lentes medio caras, no teníamos dinero ni para eso. Entonces optamos para llevábamos estas bolsitas en algún momento, ¿no? De las que usan las chicas para ponerse ¿no? con semillitas o calcetas en el horno de microondas y luego ponérsela para que la gradación de la temperatura no fuera un golpe, ¿no? De 10 grados, 15 grados a menos 6, 7, 8, ¿no? Entonces, o bueno, de menos 3. Entonces, de pronto, técnicamente fuimos haciendo ese conocimiento que nos ayudaron varios amigos que estaban haciendo películas. Uno que estaba haciendo una película en el Everest, Tony Kuhn, que no es mi maestro y viene de Suiza. Entonces, no, era como justo de los Alpes, del otro lado. Y entonces, no, era como que mucho estudiar y mucho también probar cosas, ¿no? O sea, la exposición con la nieve. Creo que todo eso fue un tema. Eso y bueno, usar metal. Eso era lo que menos pensé. Usar el rig de metal en el frío, nos congelaban, el metal te congela las manos horrible. Y primero no llevaba unos guantes que se les quitaban los dedos, ¿no? Entonces era muy difícil, había que quitarse todo el guante. Entonces íbamos y ellos iban muy rápido. Entonces era muy difícil técnicamente. Ya la segunda etapa ya iba yo con mucho más soltura y fluidez técnica, ¿no? Y ya llevábamos más cosas también para la nieve. Y que ya muchas partes de la segunda, sí, digamos que parte, ya se desarrollan en espacios cerrados, ¿no? En su casa, con sus hijos, con sus esposas. Pero bueno, para ir cerrando, Emma, David, ustedes son profesores. ¿Cómo es esa idea de lo que ustedes le quieren dejar a sus alumnos? Porque muchos profesores de escuelas de cine, o en general, no se dedican en realidad a lo que enseñan, ¿no? Pero aquí ustedes son una fuente de inspiración, sobre todo para sus alumnos. ¿Ustedes cómo quieren que reciba la película sus alumnos? Pues yo creo que ellos justo están en ese proceso de cuando nosotros estábamos en el 2020 pensando qué va a ser de nosotros, ¿no? En cuanto a si vamos a poder filmar, si vamos a poder seguir haciendo cosas. Ellos están ahorita en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y justamente preguntándose, ¿voy a poder filmar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi futuro? Entonces, siento que esta película les puede ayudar como para entender que son procesos, ¿no? Y que no hay que apresurarlos, que todo tiene su tiempo, pero que siempre llega. Yo creo que ese sería como, espero que entiendan como ese proceso, porque de repente los alumnos ya quieren salir y quieren hacer las cosas y el cine toma su tiempo, ¿no? No hay que presionarlo. David. Yo diría que el cine es una carrera de resistencia, ¿no? De largo aliento, no es inmediatez total. Esta película habla de eso, ¿no? De una resistencia, de resiliencia, de buscar métodos alternos de financiamiento, financiamiento. Y al final de cuentas que hagan esto con mucho amor. Nosotros
tuvimos el privilegio de tener maestros increíbles, los mejores que hubo en México, Mario Luna, Tony, Juan Mora, ¿no? O sea, maestros Bus y Cortés, maestros que ya no están, que fue un privilegio haberlos tenido. Y eso nos enseñaron nuestros maestros, ¿no? Integrar a nuestros alumnos y enseñarles el cine no como una forma de ganar dinero, sino como una forma de vida, una vocación, y que necesita de todo tu ser y de todo tu corazón y de todo tu amor para hacerse, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Como lo que tiene esta película, Mexican. Muchas gracias. Muchas gracias.